Génesis capítulo 2, versículo 7 y 8 y 9. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Génesis 2, 7, 8 y 9. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Voy a leer un poquito más. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Salía de Edén, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Ese es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el de Éufrates. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Padre, gracias te damos, Dios, por tu palabra. Señor, que tú nos vas a enseñar hoy. Señor, instrúyenos, Padre, instrúyenos en tu palabra. Que nosotros, Padre Santo, estemos, Señor, dispuestos a aprender siempre algo nuevo de tu palabra, porque es un pozo que no se puede, Señor, sondear, Padre, pero mi Dios, tú nos vas a instruir, nos vas a guiar en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Llamamos los 7 juicios de Dios, porque a través de todas las dispensaciones, ¿verdad? Nosotros, si usted dice, ¿de dónde proviene la palabra dispensación? Bueno, es una medida de tiempos. En el libro de Efesios se encuentra la palabra dispensación, se me da que en el libro de Gálatas también, y no vamos a tocar ese punto, ¿verdad? Pero a través de las dispensaciones, que son 7 dispensaciones, encontramos nosotros 7 juicios, hermanos. Y aquí están en la pantalla. ¿Sí tiene bastante luz la televisión? Sí, ok. Yo la miro así muy clarita, ¿verdad? Entonces tenemos, miren, eso se los estoy poniendo ahí, hermanos, para que le tome una foto con su teléfono, porque de aquí a que escriba todo, pues se le va a hacer tarde, ¿verdad? Entonces, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto y séptimo juicio. El primero, expulsión, que pasa de la inocencia a la conciencia. Una de las razones por la cual Dios expulsó, ¿verdad?, a Adán y a Eva, fue porque ellos perdieron su inocencia, ¿verdad? ¿De qué manera la perdieron? Es lo que vamos a tocar hoy. No pierdas tu inocencia, ¿verdad? Es muy importante. Los cristianos de hoy tenemos que ir creciendo en inocencia, ¿verdad? No con la bien creada, sino en la mente, en inocencia, ¿verdad? Tenemos que ir creciendo. ¿Cuántos conocen la creada bien creada? Se llamaba inocencia, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, el segundo juicio, el diluvio, esa era la etapa de la conciencia. Babel, confusión, dispersión, porque sucedieron 2 cosas en Babel, ¿verdad? Confusión de lenguas y la dispersión. Ahí fue donde el Señor dividió la tierra. Eso lo vamos a mirar después también. El cuarto juicio, esclavitud, porque aquí ya es contado el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, porque recuerden que el pueblo hebreo empieza desde Abraham. Dios escogió a Abraham y le dijo el Señor: sal de tu casa y de tu parentela, ¿verdad? Y sí es cierto que Abraham salió de Ur de los Caldeos, porque la misma palabra dice caldeos, ¿verdad?, que se encuentra allá en Irak, ¿verdad? Pero Dios lo escogió porque en sí Abraham no era un idólatra, ¿verdad? Abraham era un hombre que tenía ese contacto con un solo Dios.
un solo Dios, en medio de la idolatría y en medio del paganismo babilónico, hermanos, se encontraba Abraham, ¿verdad? Y a través de él sale toda la tribu de Israel, ¿verdad? Pero todo eso lo vamos a ir tocando. El quinto juicio, juicio del pecado. Eso lo puse así nada más, no quise terminar la frase porque quiero que en la mente de nosotros se quede aquí clavado juicio del pecado, juicio del pecado. Pero ¿cómo? ¿Qué sucedió, verdad? Ok. Entonces, el sexto, la revelación de Jesucristo. Dígame usted si la segunda venida de Cristo no es un juicio. Amén. Es un juicio, ¿verdad? La segunda venida del juicio es al final de la gran tribulación. Viene Jesús, ¡pum! Y dice, con el resplandor de su venida, dice, se acaba con todos los ejércitos que rodean Jerusalén, ¿verdad? Y el séptimo juicio, ¿cuál es? El juicio final. Entonces tenemos ahí, hermanos, 7 juicios que vamos a estar viendo durante toda esta temporada. Y yo pienso que ahorita, ya que agarre el hermano Marcos la onda de cómo usamos el libro, él va también a ayudarme en esto, ¿verdad? Me dijo, hermano, yo quiero sentarme para escuchar, pero no, yo creo que sí hay ahí, ¿verdad? Y tenemos que compartir, porque ahora que me voy para India voy a fallar 2 miércoles, ¿verdad? Y necesito ayuda ahí en eso. Entonces es muy importante que usted invite a la gente, avise a la gente que vamos a tener estudio y que necesitamos venir, ¿verdad? Yo sé que el frío molesta a la gente, pero ¿sabe qué, hermano? Gloria a Dios, ¿verdad? Uno se viene de allá con frío, sin comer, sin nada y sin baño ni nada, ¿verdad? Y la otra vez vine hasta con los pelos parados, ¿verdad? Que me hacía yo así, tuve que agarrar aceite de la unción y ponerme aquí, ¿verdad? Porque estaba en la cámara, pero gloria a Dios, ¿verdad? Que el Señor nos da fuerza para todo eso. Y me dice, mi hermano, ¿y usted dónde saca las fuerzas? ¿Verdad? Le digo yo a mi hermano Franklin, ¿verdad? Se me desaparece y llegó ya 10 minutos antes. Le digo, Franklin, ¿qué pasó? Y me dice, tuve que comer algo. Le dije, hazle como yo. Y me dice, ¿cómo? Nada, le digo, nada. Así hazle como yo, ¿verdad? Así que pues, gloria a Dios, ¿verdad? Los 7 juicios de Dios es algo que nosotros vamos a grabar en nuestra mente, a grabar en nuestro corazón, porque no se trata, hermano, de aprender de memoria mucha Biblia, que fuera bueno hacerlo, pero no estamos tan ocupados en muchas cosas que es muy difícil poder aprender tanta Biblia, ¿verdad? Pero sí podemos saber dónde se encuentra este pasaje, dónde se encuentra este juicio, dónde se encuentra aquel, ¿verdad? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué esto? Y entonces son 7 que tenemos que memorizar solamente. Entonces, durante todo este proceso, yo voy a estar sacando esto, ¿verdad? Mientras voy explicando para qué. Porque esta es una figura de retención. Entonces, en cada uno de los juicios voy a sacar una figura donde diga el primer juicio, ¿verdad? Expulsión, saca la figura. Pero siempre voy a empezar con esto. ¿Por qué? Porque esto se va a marcar, y cuando nosotros terminemos el estudio, entonces vamos a estar como navajitas de rasurar, ¿verdad? Usted, cualquiera se va a parar aquí. A ver, el hermano Luis va a repetir los 7 juicios de Dios y va a dar un poco de explicación. Y se va a parar aquí. Los juicios de Dios son estos, como navaja de rasurar, ¿verdad? Es muy importante eso, ¿sí? ¿Sí está bien? Ahora, vamos a tener un tiempo al final, un tiempo de unos 10 minutos si alcanzamos, de poder preguntas y respuestas también, ¿ok? Preguntas y respuestas. Pero por favor, no se vayan mucho más allá, ¿ok? De cosas que uno ni sabe, ¿ok? Entonces, miren, o sea, no le hagamos fantocha, ¿verdad? Sino vámonos a lo que es, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, vamos a entrar en tema, hermanos. Y antes de tocar aquí, tenemos que ver algo. Yo no estoy dando ahorita las dispensaciones, aunque se va a hablar de ellas, pero no estoy tocando, sino solamente va a ser así
superficialmente lo que es el principio, la creación, ¿verdad? Entonces vamos al libro de Hebreos capítulo 11 versículo 3. Hebreos, es más, algunos ya se lo saben de memoria. Hebreos 11, 3. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Hebreos 11, 3. Dice la palabra del Señor: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿verdad? Entonces nosotros creemos, la palabra del Señor nos afirma, la palabra de Dios nos acrecienta la fe, hermanos, y nos confirma de que el universo fue creado por Dios. Si nosotros nos vamos a Génesis 1, no se vaya para allá, vamos a nosotros a mirar estas cosas, y no solamente en Génesis, también se encuentra en los Salmos, en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías, en todos los libros tiene partes acerca de la creación, de lo que es Dios, ¿verdad? Dios es el Todopoderoso y Él creó todas las cosas. Entonces, nosotros, si gente nueva viniera aquí que no creyera, yo no creo que Dios hizo todas las cosas, pues entonces, ¿crees en la palabra de Dios? Tampoco, ¿verdad? Pero la fe va a crecer y poco a poco va a ir quebrándose y rompiéndose, ¿verdad? Esa dureza de mentalidad que existe en la persona, porque la palabra del Señor dice que es como martillo que quebranta la roca, y dice, como llama de fuego, dice, ¿verdad? Que quema toda la escoria. Entonces da entendimiento a los simples, dice la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor va a abrir el pensamiento de cualquier persona, ¿verdad? Así puede ser un ateo, ¿verdad? Un ateo. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. Porque es la palabra viva, porque no es mi palabra, sino es la palabra de Dios. Y si Dios llama a una persona, hermano, Dios lo tumba, como tumbó a Pablo. Digo lo tumba porque no digo ni caballo, porque a veces algo está regañado. Hermano, ¿y cómo sabe que iba en un caballo, verdad? Digo, bueno, pues lo tumbó, ¿verdad? Lo tumbó, ya sea corriendo en caballo, pero Pablo lo tumbó, siendo que Pablo era una de las personas más duras, hermano, que nos enseña aquí, violento y asesino, y el Señor lo tumbó, hermano, y con el resplandor de su luz, Pablo sabía que ahí había algo divino, muy potente. Señor, ¿quién eres? ¿Verdad? ¿Quién es el Señor? Y hermano, se convirtió a Cristo, ¿verdad? Muchos de nosotros íbamos corriendo del Señor, y nos convertimos al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos corrían del Señor? Yo creo que todos corríamos del Señor, ¿verdad? Y nos convertimos a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, mire, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. Vaya conmigo a Jeremías 32, 17. Por la palabra de Dios. Jeremías 32, 17 dice así. ¿Está conmigo? Dice la palabra del Señor: oh Señor Jehová, he aquí, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo, magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Entonces, Dios una vez más nos confirma con su palabra, hermanos, el testimonio de Jeremías, el testimonio del pueblo, el testimonio de varios siervos de Dios, ¿verdad? Confirma el poder de Dios en la creación, que Dios es. Cuando estamos hablando, este texto está hablando de la omnipotencia de Dios,
El Shaddai, Dios omnipotente, en inglés es the Almighty God, ¿verdad? The Almighty God, el omnipotente, el Shaddai. Es la misma palabra, ¿verdad? El Shaddai. Entonces, es lo que está diciendo. Si yo me fuera a Jeremías en el idioma hebreo, en vez de decir ahí todopoderoso, iba a decir el Shaddai, iba a decir, ¿verdad? La palabra. Entonces, ahí escríbalo, el Shaddai, ¿verdad? S-H-A-D-D, Shaddai, ¿verdad? El Shaddai, doble D. Entonces, vamos ahí a Salmo 19, vaya conmigo. Salmo 19. Ahorita solamente vamos a tocar algunos textos y después vamos a empezar un poco de enseñanza. Salmo 19, 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, los cielos dan testimonio de lo que Dios es. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Fíjense cómo dice, no es oída su voz, y después dice, por toda la tierra salió su voz. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza, el firmamento, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y ahora que los científicos están encontrando esto y aquello y están viendo tantas cosas, hermanos, con telescopios que llegaron a Neptuno, ¿verdad? Se ve que era Neptuno. ¿Cuál es el planeta que tiene el ring así grande? Saturno y Neptuno tienen los dos, pero hay uno que tiene bien anchas los rings. Saturno. Ok, más le vale pues. Saturno, ok, vamos a ponerle Saturno, ok, porque está en el video, ok. Videos, allá el hermano dijo eso, yo no sé todavía, pero miren, hermanos, Saturno. Y llegó el satélite, tomó fotos de cerca y todo sobre el disco, y el satélite explota y se acabó. Hasta ahí llegó su gira, ¿verdad? Después de tantos años que fue aventado, ¿verdad? El satélite. Entonces, fíjense qué precioso es la tecnología, que ahora pueden ver tantas cosas, y que como la matemática tan tremenda, ¿verdad? Que en 365 días la Tierra tiene que dar vuelta alrededor del Sol, ¿verdad? Y hermanos, en 24 horas la Tierra da vuelta en su eje, y en tanto tiempo, y la matemática es precisa, es inequívoca, ¿verdad? Sino que Dios es el Dios de precisión. El matemático de matemáticos es nuestro Dios todopoderoso, ¿verdad? Y si ellos sacan cálculos de aquí y allá y todo eso, hermanos, van a encontrar una matemática tan perfecta, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos nosotros las constelaciones, que en todo el año son 12 constelaciones que salen a través de todo el año, 3 constelaciones por, ¿cómo se dice? Verano, invierno, otoño, ¿cómo se dice? Y primavera. Las estaciones. Cada estación salen 3 constelaciones, ¿ok? Entonces Dios las tiene en los cielos. Las constelaciones no son de Satanás, son de Dios. Satanás ha tomado todo lo que es de Dios y lo ha manchado, y lo ha enseñado totalmente lo opuesto a lo que Dios es, ¿verdad? Porque el horóscopo fue inventado por ellos, ¿verdad? El horóscopo es una idea de Satanás. ¿Por qué? Adivinación, el horóscopo, ¿verdad? ¿Qué signo es usted? ¿Verdad? No, el Señor reprenda al diablo. Ya somos signos de Cristo, somos del Señor, estamos sellados por el Cordero, amén. Yo ya no soy Géminis, ni Acuario, ni Libra, ni ¿verdad? Nada, somos de Cristo, ¿verdad? Ni Piscis. Entonces, tengo que pensar de eso. Pero lo que yo sí puedo decir, en el mes mío cuando yo nací, una de las constelaciones que sale en ese mes es Géminis, ¿verdad? Puedo decir, ¿por qué? Porque es de Dios.
Yo no estoy diciendo mi horóscopo dice esto, ¿verdad? No, sino que sí sale en ese mes. Por eso era que junio era Géminis y que julio era esto y aquello, ¿verdad? Entonces, sí sale, porque todo esto es de Dios, es de Dios. Pero Satanás lo convierte y lo hace un tipo de adivinación, es lo que hace el diablo. Entonces nosotros estamos viendo aquí el poder de Dios, todo lo que Dios ha creado, hermano, todo es hermoso. Si nosotros nos ponemos ahora sí que, como decía mi abuelito, a divisar, ¿verdad?, las cosas de Dios, podemos nosotros contemplar. ¿Cuántos conocen el Orión? El Orión tiene un cinto como de 3 estrellas. Hay que examinar. Váyase al Google, baje la app de las estrellas y lo va a llevar a conocer todas las estrellas, todas las constelaciones. Hermano, el Orión es mencionado en la Biblia, ¿verdad? El Orión. Entonces, muchos dicen que en el Orión, fíjense cómo dicen y cómo dijeron los científicos, que en el Orión encontraron una ciudad, que miraron una ciudad por medio del telescopio, dice, en el Orión. Yo no creo eso, ¿verdad? Pero el Señor es más grande, ¿verdad? Él sabe. Ahora sí, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cuándo lo creen? El firmamento anuncia la obra de sus manos, dice el Señor. Entonces esto es hasta un canto, ¿verdad?, que podemos sacar de ahí, porque es música, ¿verdad? Música que escribieron los salmistas. David escribió este salmo. Ahora nos vamos a ir ahora sí a Génesis capítulo 1, porque como les digo, no voy a tocar la creación, porque ya vamos a irnos directamente a lo que es los juicios de Dios, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, perdón, capítulo 2, que fue donde leímos, pero no vamos a dejar a un lado ahorita un versículo que les voy a enseñar. En el capítulo 2, primeramente, para que nosotros podamos entender el juicio, por qué fue el juicio, tenemos que entender el por qué se hizo ese juicio, ¿verdad? Y tenemos que mirar en qué estado de mentalidad se encontraba Adán y Eva, ¿verdad? ¿Cuál era su estado de inocencia de Adán y Eva, ¿verdad? Que tan tremendísimo que era. Era totalmente santo, ¿verdad? Tenían la unción del Dios Todopoderoso. Y mire, hermano, dice ahí la palabra del Señor en el versículo 4: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, que estamos hablando de eso. Y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces no había lluvia, ¿verdad? No. ¿Había lluvia? No. Había un vapor que subía y que regaba la faz de la tierra. ¿Había alguien que labrara la tierra? No había tampoco, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor en el versículo 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, le dio espíritu. Ya conmigo, espíritu. Y fue el hombre un ser viviente, o sea, podemos decir ahí un alma viviente, ¿verdad? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ahora, la palabra del Señor nos está diciendo aquí que el Edén y el huerto son dos cosas diferentes. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Está usted conmigo en la Biblia? Sí. El huerto y el Edén son dos cosas diferentes. ¿Sí lo dice ahí? Sí. Amén, en el 8. Amén. ¿Verdad? Dice que Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿De dónde lo sacó al hombre? Del polvo. Del polvo. ¿Verdad? ¿De cuál polvo? La tierra. ¿Del huerto o del Edén? Del Edén. Porque el Edén es la tierra.
El Edén es el lugar geográfico que se encontraba ahí en esas áreas. Pero donde, fíjese que el Edén abarcaba, hermano, todavía hasta Egipto. ¿Me entiendes? Era todo Egipto, Jerusalén, Irak. Era una área grande Edén. Edén no nada más era un pedacito de chiquito, ¿verdad? Pero todos creemos que Israel es, como le dicen muchos, el ombligo de la tierra. Y porque ahí en Israel han sucedido todas las cosas. Ahí vino a nacer el Mesías, ahí fue crucificado el Mesías, ahí sucedieron muchas cosas. Ahí era el centro donde Dios estableció el centro de lo que es el paraíso, ¿verdad? Sí abarca todo lo que es Irak, porque miramos nosotros que la geografía aquí nos dice que el río Éufrates y el Hiddekel, que es el río Tigris, ¿verdad?, pasan por Irak. Pero acuérdense de una cosa de lo que dice la palabra del Señor. Dice que en medio del Edén salían estos ríos, ¿verdad? En medio del Edén salían estos ríos, porque dice la palabra ahorita vamos a mirar allá. Entonces, lo que yo quiero que vayamos haciendo esto se llama, por ejemplo, una exégesis de la palabra. Es como agarrar un tomate, ¿verdad? Y tú dices, ¿qué hay dentro del tomate? Conoces un tomate, lo puedes probar y todo, pero entonces ahora lo vas a cortar en pedazos para poder ver las venas y todo eso, lo que existe en el tomate, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? CT scan, cuando te chequean tu cabeza, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el CT scan? Te hace pedazos, ¿verdad? Pero son pedazos de décimas, de décimas de milésimas, ¿verdad? Que van cortando tu carne computarizadamente, y entonces para poder encontrar el virus, el tumor, aquello que está fallando, porque es difícil mirarlo con una radiografía, mirarlo con una cosa así. Entonces el CT scan es una radiografía, pero computarizadamente te corta en pedazos hasta que encuentre el problema. Entonces, así la Biblia también, la exégesis de la palabra tiene que ser así. Nosotros tenemos que ir cortando en pedazos, para poder entender y nutrirnos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos leer, y todos hemos leído estos capítulos, se han predicado en muchos lugares, muchas veces, pero nunca nos hemos puesto a ver bien, a detenernos y a poder, espérate, aquí dice que en el 8, dice que Jehová Dios plantó un huerto en Edén. O sea que el Edén ya estaba, pero Jehová Dios planta el huerto en el Edén. ¿Sí me entienden? La palabra de Dios así es, ¿verdad? Hay que aceptarla. Entonces, si nosotros nos vamos, hermanos, no nos vamos a ir ahorita, pero al libro de Ezequiel, donde se encontraba Satanás, ¿verdad? Cuando Satanás era un querubín, ¿verdad? ¿Dónde se encontraba Satanás? En el huerto. En el huerto se encontraba. Pero recuerden que era en un lugar celestial. Él se encontraba en los cielos. Porque ¿dónde está ahorita el paraíso? ¿Dónde está el huerto? ¿Dónde está? Según la Biblia. En el libro de Apocalipsis dice que se encuentra en los cielos. Yo creo que hasta dentro de la ciudad. ¿Me entienden? Y ahí está el árbol de la vida, se encuentra ahí también. ¿Por qué necesitaba a Adán el árbol de la vida? ¿Cuál era la razón que necesitaba el árbol de la vida? Puede contestar. ¿Cuál era la razón? ¿Adán era eterno o no era eterno? Su alma era eterna, pero él fue hecho del polvo, ¿verdad? Del polvo. Y la única forma de que el cuerpo de Adán pudiera conservarse, pues necesitaba un, ¿cómo se dice? ¿Conservativo? ¿Preservativo?
conservativo, ¿verdad? ¿Qué era? El árbol de la vida. El árbol de la vida. ¿Por qué Dios lo sacó del paraíso? Para que no tomara del fruto del árbol de la vida y viviera eternamente en pecado, ¿verdad? Por eso lo sacó Dios. Entonces todas esas cositas son bien importantes que las tengamos en mente. ¿Por qué? Porque va a venir gente que te va a decir, que te va a tratar de enseñar, que te va a sacar algunas barbaridades, y todos esos detalles pequeños tú los tienes aquí. No, espérate, la Biblia dice esto, y nadie te puede tumbar lo que la Biblia dice, porque con la palabra de Dios el Señor Jesús venció al diablo. El diablo sacó la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y le aventó a Cristo, y Cristo lo sacó la espada también, y pum, y se la quebró y se le hizo pedazos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabía usar la espada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así también nosotros, el discernimiento del cristiano se abre a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios abre el discernimiento del cristiano, ¿verdad? Abre los ojos de nuestro entendimiento. Y por eso necesitamos estar leyendo y leyendo sobre todo esto. Ahora, voy a ponerle la figura esa, ahí está, ¿verdad? La creación. Entonces, hermano, dice aquí, si algún punto, hermano, que usted quiera tratar, por favor, háganmelo saber a medida que vamos caminando, ¿verdad? Muy importante. Y puso allá al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿cuándo fue creado el hombre? ¿En qué día fue creado el hombre? Al sexto día. En el sexto día, ¿verdad? ¿Qué dice ahí en el versículo 27? Hizo Dios, ¿verdad? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Pero déjeme ver, ¿dónde está el? Encuéntreme el quinto día. Los bíblicos. ¿El 18. ¿El 1:18? No. ¿No 18 donde dijo Dios? No, yo estoy ahorita, por ejemplo, en el versículo 19, 22 y 23 está el cuarto día. En el versículo 22 y 23 de Génesis 1 está el quinto día, ¿verdad? Y en el versículo del 24 al 27 es el sexto día. Y llega, dice, hasta el 31 es el sexto día, ¿verdad? Y entonces Dios, en el versículo 2 del capítulo 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, desde el versículo 24 hasta el versículo 31 es el sexto día. Dios hizo todas esas cosas. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Adán? ¿Verdad? Mire lo que dice el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, porque supuestamente ya Eva ya la crió, y les dijo, fructifíquense, multiplíquense, llenad la tierra, sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, todo árbol que hay fruto que da semilla, os será para comer, toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos, a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno y en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto.
sexto. Entonces proveyó Dios toda clase de alimento para Adán y Eva en el huerto, ¿verdad? En Edén. Hermano, si imagínense ahorita, si usted va allá a África, a India, a Madagascar, toda la clase de animales que existen, ¿verdad? Ahora imagínense en Edén, ¿verdad? Todo lo que existía ahí, porque Adán le puso nombre a todos los animales. Entonces, una de las cosas que yo pongo ahí es esto. Cuando el Señor en el versículo 28 es la clave para poner esto ahí. Dios hizo a Adán, ¿verdad? Su mayordomo. Adán fue el primer mayordomo de Dios sobre toda su creación. Adán. Él fue su mayordomo. Eso sí, póngalo ahí, su mayordomo. Muy importante. ¿Por qué? Porque ahí entra la mayordomía. Porque ahí cada uno de nosotros vamos a conocer la mayordomía sobre nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad como mayordomos de Dios? Tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Y Adán tenía una responsabilidad, hermano, no solamente sobre el huerto. Voy a decir el Edén, que ahí cubrimos todo, amén. No solamente sobre el Edén, hermano, sino también tenía una responsabilidad sobre el mundo entero. Porque recuerde que en aquel entonces no era el continente americano, ni el africano, ni el europeo, ni nada de eso, sino solamente era una masa de tierra, ¿verdad? Era todo una masa de tierra. Entonces, Dios la dividió. ¿Cuándo? Lo vamos a ver eso también. Y la palabra de Dios lo menciona cuando Dios dividió la tierra. Entonces los científicos han sacado, no, es que fue a través de, claro que por un terremoto, claro que hubo terremotos tremendísimos para que la tierra se haya dividido. Tuvo que haber terremotos tremendísimos, ¿verdad? Y haber muerto mucha gente también. Claro que sí. Los científicos buscan y buscan y buscan y buscan. No, es que sí, es que se acopla, parece rompecabezas y que no sé qué, y esto y aquello. Pero si se van a la palabra, ya se quitan de tantas ideas, ¿verdad? Lo que pasa es que no quieren perder su cheque, porque entre más buscan y buscan y buscan y lo hacen de todos, entonces cheque, ¿verdad? Y eso lo pagamos nosotros, ¿verdad? Nuestros taxis. Gloria a Dios. Así es la cosa, ¿no? Hay que jugarla. Pero usted no la juega en su trabajo. Y mire, hermano, y la palabra de Dios nos dice todo esto. Entonces el hombre fue creado al sexto día. Esa es la razón. ¿Por qué cree que en la Biblia le dice el 6 número de hombre? Por esa razón. Porque el hombre fue creado al sexto día. Aunque el anticristo va a usar el 666, ¿verdad? Vamos a decir hombre, ¿verdad? Número de hombre, dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Porque él fue creado el sexto día. Entonces de ahí sale. Porque dice usted, ¿por qué le dicen número de hombre? ¿Verdad? 666. Porque Adán fue creado el día sexto. ¿Ok? Esto es sencillo, no hay por qué hacer tanto alarde y tanto profundidad, tanto esto, tanto que simple y sencillamente Adán fue creado el día sexto, por eso se dice número de hombre, ¿verdad? Entonces, Adán era eterna su alma, pero su cuerpo no era eterno. La eternidad de su cuerpo era a través del árbol, ¿cómo se llama? De la vida. A ellos se alimentaban y se mantenían jóvenes. Necesitamos esa receta aquí, ¿verdad? La receta es Cristo. Porque, hermano, dice el Señor, este tabernáculo se está cayendo, dice, sí, pero tenemos, dice, otro tabernáculo en los cielos, dice, ¿verdad? Que es eterno. Va a regresar tu gloria. ¿Cuál es la gloria del ser humano? Su juventud. Va a regresar tu gloria. No vamos a resucitar. Yo no voy a resucitar en este cuerpo pelón.
Ya no. Yo voy a resultar en un cuerpo greñudo, hermano. Y si es posible, con afro. Pero voy a resucitar, ¿verdad? Así que olvídense de lo viejo. Lo viejo es pasajero. Aquí en la tierra es pasajero. Lástima que no podemos echar mano del árbol de la vida, o más bien bienaventurados somos de no poder echar la mano del árbol de la vida. Pero ¿sabe una cosa? Sí podemos echar mano del árbol de la vida espiritual, porque el árbol de la vida espiritual es Jesucristo. Ahí sí podemos echar mano, ¿verdad? Y mira, te renueva día con día, te renueva, y te hace una nueva creación, porque dice la palabra del Señor que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En Cristo está la base, está todo lo que necesitamos en el Señor Jesucristo. Él es el árbol que necesitamos para comer, para alimentarnos, ¿verdad? O sea que Dios hizo en el Edén un ambiente, diga conmigo, perfecto. Perfecto. Era perfecto, hermanos. Perfecto era. Un mayordomo perfecto tenía el Señor, ¿verdad? Y Adán tenía una mujer perfecta también. El Edén significa delicia. Ahí apúntele también. En hebreo la palabra delicia, el Edén. Entonces, mire, estamos mirando aquí. ¿Usted cree que Adán, hermano, en el Edén se recostaba y nomás hacía la mano, así agarraba la fruta que quería y comía? No, lo tenía que labrar. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, mira, dice la Biblia que Dios lo puso ahí para labrar la tierra, ¿verdad? Para guardar el Edén, el paraíso. Dios lo puso para guardar el paraíso, Adán. O sea, él tenía que trabajar, pero trabajaba por gusto. ¿Verdad? No como usted y yo, ¿verdad? Que teníamos que levantarnos tempranito y tengo que trabajar. Adán no, se levantaba, tengo que trabajar, gloria a Dios, ¿verdad? Así debe ser nuestra actitud hoy, porque como nosotros venimos de la misma simiente ahora en Cristo Jesús, tiene que cambiar nuestro pensamiento, gozar, goza el trabajo, no te quiebres la cabeza, no sea una pesadumbre en tu vida el trabajo. Al contrario, el trabajo, hermano, mira, mi trabajo es mi oficina. Mi trabajo es mi oficina. Sin mi trabajo, yo me siento como quien sabe. Pregúntale a mi esposa, ella sabe. Ella sabe. Y aquí estoy, corazón. Trabaje, haciendo trabajo en el Señor, ¿verdad? Hablando con los hermanos, mandando textos, ¿verdad? Y Dios te bendiga en el trabajo. Y yo creo que los patrones me están viendo, ¿verdad? Pero como le saco todo el trabajo, ¿a usted no le estorba nada, hermano? Si un mecánico trabaje y está hablando con los hermanos, no le estorba nada. Alabando y luego piden oración y estás trabajando ahí. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Así estamos a veces, ¿verdad? Entonces, es que, hermano, gracias a Dios por los patrones que tienen consideración y que no les estorba que tú puedas moverte para la gloria y honra del Señor, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero no sé qué será del hermano Marcos, porque su patrón es la hermana Sandra, ¿verdad? Gloria, no te creas, hermano. Entonces, hermano, mire, hermano, el Señor lo puso el Señor encargado, ¿verdad? Adán era el mayordomo de Dios, el mayordomo de Dios, el hombre de confianza ahí. Dice, y le dijo Dios, le dijo, fructifíquense. ¿A quién le dijo fructifíquense? Al hombre. A los hombres, multiplíquense. ¿A quién le dijo? Y llenar la tierra. ¿A quién le dijo? Al hombre. Entonces, aquí hay un problema.
Adán estuvo aproximadamente en el Edén o en el huerto, aproximadamente estuvo 100 años, ¿ok? 100 años, conforme al tiempo que él vivió. Y si usted comienza a sacar matemáticas, se va a dar cuenta que Adán estuvo aproximadamente 100 años o un poquito más en el huerto, juntamente con Eva. Yo creo que Eva fue creada posiblemente algunos meses después, porque Adán le puso nombre a todos los animales y estaba: tú te llamas perra, tú te llamas perro, tú te llamas esto, tú te llamas esto, tú te llamas. Cuando terminó, dice que Adán se sentía solo, no tenía compañero. Bueno, todos tienen compañero. Él tenía la sabiduría de Dios. ¿Y yo? No. Él ya había puesto nombre a los animales. ¿Cuánto tiempo le tardaría a una persona ponerle nombres a los animales? ¿Me entienden? Duró meses. Entonces, pero con la sabiduría de Dios y con las técnicas del Señor en ese tiempo, pues quién sabe. Porque recuerden que también ha de haber sido algo espiritual que se movía muy fuerte ahí en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, pero también muy físico también, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermano, le tocó esto para ponerlo a pensar, que su motor comience ¿verdad? A pensar, y también que usted agarre la Biblia, hermanos, pero aquí dice, así dijo Jesús, es que escrito está, aquí dice, ¿verdad? Esto dice así. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que el Señor puso a trabajar a Adán, pero después le dijo que su trabajo sería muy duro. Y Eva le dijo que sus dolores se multiplicarían. No vamos a terminar ese estudio hoy. Cada estudio va a tomar como 2 clases, pero quiero irme despacio. Ahora, yo le pregunto a usted, hermano, conforme al versículo 28, que le dijo: fructifíquense, multiplíquense y llenad la tierra. ¿Ustedes creen que Adán y Eva se esperaron 100 años para tener su primera relación y tener hijos? No. ¿O comenzaron a producir? Comenzaron como les mandaron. Comenzaron a producir. Comenzaron a producir. Desde ahí vamos a empezar. Y les voy a decir por qué estoy tocando estos puntos. Porque mucha gente no se pone a examinar la palabra desde aquí, sino que se va al capítulo 4 y dice: no, los primeros 2 hijos de Adán son Abel y Caín. Ellos no tuvieron hijos dentro del Edén. Así dice. Pero no se ponen a examinar que Dios les está ordenando que se fructifiquen, que se multipliquen, ¿verdad? Que llenen la tierra. Ese fue el propósito por el cual le dio a la mujer. Entonces, hermano, yo no sé cuánto tiempo duraba en ese entonces la mujer para parir, ¿verdad? Pero me imagino que era lo mismo. Pero eran chorrocientos hijos, ¿verdad? Y posiblemente salían hasta gemelos y triatlitis. ¿Cómo dice triates? Nunca sabes. Entonces, la palabra de Dios no es tanto para examinar eso, pero sí tenemos que tocarlo. ¿Por qué? Porque allá afuera hay gente que pelea estas cosas. Y tenemos que estar preparados, tenemos que tener enseñanza, ¿verdad? Para poder nosotros confrontar de buena manera y poder nosotros enseñar lo correcto como la Biblia dice. Entonces, mire, es muy importante, y también al mismo tiempo, le voy a decir por qué. Aquí es donde sacan, de ahí es donde sacan las bases también para la doctrina o la enseñanza, o que ni siquiera es doctrina ni enseñanza, acerca de Lilith, que le llaman ellos la primera esposa de Adán, y Eva fue la segunda esposa. ¿De dónde sacaron esa tontería? ¿De dónde sacaron esa tontería? ¿Sabe de dónde sacaron esa tontería?
de una palabra que dice Levitz en uno de los libros, no sé si es Isaías o Jeremías. De ahí la sacaron y de ahí hicieron toda una enseñanza. De ahí. ¿Sabe lo que quiere decir esa palabra? Tecolote, un búho, es lo que significa. Pero de ahí lo sacaron. Entonces, ¿qué tan fuerte anda esto? Hermanos, está tan fuerte que se está enseñando en YouTube. Diferentes denominaciones ya la agarraron, ya la abrazaron. En verdad, denominaciones que fueron fuertes en enseñanza, que fueron fuertes en mover del Espíritu Santo y se desviaron a la herejía. Esto se llama herejía. Una herejía es aquello que trunca la palabra del Señor y que le da la desvía totalmente de la verdad. Esa es una herejía. Nosotros tenemos que tener cuidado con las herejías. Tenemos que basar nuestra enseñanza, nuestro conocimiento solamente en la palabra de Dios. Porque si nosotros caemos en herejía, hermano, hay condenación para el hereje. Hay condenación. ¿Por qué? Porque el hereje desvía al creyente verdadero de la fe de Cristo. Lo desvía. Y por esa razón Pablo hablaba mucho de las herejías en diferentes de sus libros. Es tan importante que nosotros encontremos cualquier herejía en cualquier enseñanza, en cualquier denominación. Es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a afirmar bien. Nos va a hacer cristianos despiertos, que podamos discernir, pero rápidamente podamos. ¿Sabe qué es la herejía? Voy a traer una picture después que tengo ahí. La herejía es como cuando usted está allá afuera guisando carne asada, ¿verdad? Y el humo de la carne asada se mete por las ranuras de donde sea. Está usted recibiendo la palabra y de repente huele a carne. Y a la carne le gusta la carne. Y entonces comienza a voltear. Y se perdió lo que le estaban enseñando. ¿Por qué? Porque puso atención en la carne. Así es la herejía. Es un olor. Es un olor de mala enseñanza. El olor es agradable a la carne. A la carne. De mala enseñanza. ¿Me entiende? Es muy importante que entendamos esto. Entonces, por eso tenemos que tocar puntos, los pasajes. Bien, vámonos para poder llegar a lo que es el primer juicio. El por qué. O sea, tenemos que ver las grandezas de Dios sobre Adán y Eva, todo lo que hizo Dios en ellos, ¿verdad? Yo no sé qué pasó con los hijos de Adán y Eva. Yo no sé qué pasó. Yo no sé si se contaminaron también. Yo no sé si el Señor se los llevó antes de contaminarse. Yo no sé. No lo dice la Biblia, no dice nada de eso. Pero de que tuvieron hijos. ¿Me entienden? Cuando la palabra del Señor habla de Adán, de Abel y Caín, saca a dos personas, Abel y Caín, para que podamos ver cómo el pecado de Adán y Eva comenzó a entrar también en los hijos y fue el primer asesinato que se cometió ahí, ¿verdad? Cómo ellos se distorsionaron en su mente. Caín se distorsionó en su mente. El pecado comenzó a hacer. Pero si usted se da cuenta, en toda la gente o los descendientes de Adán, solamente habla de los varones, y tuvo esto. No habla de las mujeres, no habla nada de eso. Entonces, no solamente Adán y Eva tuvieron a Caín y a Abel, ellos tuvieron también otros hijos también. Pero había los descendientes que son muy importantes. Por eso salió Set. Pero ahí nos vamos a ir en el siguiente juicio. Set, ¿verdad? Y por eso dice, cuando menciona de Set, menciona como si fuera el primer hijo de Adán. Usted lo va a mirar en la palabra. Lo menciona como si fuera el primer hijo de Adán. Entonces, nos vamos poco a poco. Entonces, hermano, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Nos vamos? Ok, nos vamos. Yo no tengo pregunta, pero sí tengo un comentario. A ver.
donde dice en el 3:16, cuando dice que a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores, entonces quiere decir que sí tuvo dolores antes. Exacto. ¿Verdad? Entonces, Sí, para allá vamos a llegar ahorita en el siguiente estudio. Pero sí es bueno tenerlo, la pregunta es buena, aquí lo dice, ¿verdad? O sea, tenía dolores, pero ahora van a ser multiplicados, ¿verdad? Entonces, son evidencias muy fuertes de que ellos estaban pariendo hijos, ¿verdad? Dentro del paraíso. Hermanos, el sexo dentro del matrimonio no es pecado. No es pecado, ¿verdad? Y ellos eran una pareja unidas por Dios. Dios les mandó, multiplíquense. Y comenzaron a reproducir. Y en aquellos tiempos era una reproducción tremendísima. No nos dice de cuánto tiempo era el bebé, pero era algo que se tenía que reproducir, ¿verdad? Entonces, era algo fuerte. En 100 años pudieron reproducir 100 hijos, ¿me entienden? O 200 gemelos, ¿verdad? O 300 tritiates. Sí, o sea, en sí, usted mire, y yo, sí, porque por esta razón, muchas iglesias, pastores enseñan que no tuvieron hijos en el Edén por causa de que no tuvieron hijos. ¿Cómo van a tener sexo? ¿Cómo? Pues, ¿qué? ¿A poco es malo el sexo dentro del matrimonio? El Señor al mismo tiempo, por eso lo hizo hombre y mujer, luego también hizo a los animalitos. Amén. Sí, parejas. Solamente puede haber una relación íntima en una pareja si están casados. Solamente en el matrimonio, ¿verdad? Y lo digo porque hay jóvenes aquí. Jóvenes, pongan atención. Solamente si están casados puede haber una relación íntima en la pareja. Solamente si están casados. ¿Cómo se llama cuando tiene relación fuera del matrimonio? ¿Cómo se llama? Fornicación. O adulterio. Sí, fornicación o adulterio. Entonces, es muy importante, pero dentro del matrimonio cuando se casan, ya no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es santo, es santificado por Dios. Entonces, la pareja Adán y Eva, una pareja santa. Y los niños que nacen, santos. Sí, hermano. Pastor, nomás una aportación muy importante. Okay. This is very important. Ahorita lo que está tocando. La razón por qué la confusión, por ejemplo, hay personas que dicen que Adán y Eva no tuvieron hijos, ni tuvieron hijas. Ok, hay personas que dicen que Adán y Eva no tuvieron hijos. Que no tuvieron hijos y hijas, que no hay evidencia de eso. La razón por qué la gente piensa que nomás tuvieron 2 hijos es porque lo registra ya después de la caída. Es lo que estoy diciendo. Sí. Es después de la caída. Pero en Génesis capítulo 5, ahí nos dice claramente, if you guys can read this passage, this is very important. A ver, Génesis capítulo 5. Vaya 5. Conmigo. Esta es la evidencia donde nos enseña que Adán y Eva tuvieron hijos y tuvieron hijas en el huerto, before the fall, antes de la caída. Génesis 5 y el versículo 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que crió Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Verso 2, varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron criados. Verso 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Pero mire el verso 4, look at verse 4. Y fueron los días de Adán, después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Adentro del huerto tuvieron muchos hijos. Por eso lo que usted decía, pastor, es cierto. A los meses, luego empezaron a engendrar en la inocencia. Bueno, nomás registran los hijos ya en la caída. Vamos a abrirnos a la palabra. Amén. Porque es muy importante. Si se da cuenta,
en el versículo 3, lo que yo estaba enseñando ahorita, y vivió Adán 130 años, ¿verdad? Entonces yo por eso decía que al sacar cuentas, Adán vivió como unos 100 años en el paraíso y fueron expulsados. Y en ese transcurso de esos 30 años fue cuando Caín mató a Abel, porque ellos eran jóvenes. Entonces nace Set. Pero aquí, hermano, en el 4 dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set. Es después que engendró a Set, o sea, después de haber salido del paraíso, 800 años engendró hijos e hijas, dice, ¿verdad? Ahí dice después. Ahí esa palabra es muy importante porque estos son los que después salieron, ¿verdad? Pero no, o que lo que tú estás diciendo es esto. ¿Por qué no menciona hijos e hijas? ¿Por qué? Porque aquí se está preparándose el camino para el Mesías, ¿verdad? Porque no es importante saber si engendró tantos hijos y tantas hijas. No, lo importante es saber cómo entró el pecado, cuál fue el juicio sobre el pecado, cómo empezó la vida dentro del pecado y la salvación, cómo viene, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? La genealogía. La genealogía, eso es lo que importaba, porque de ahí viene Cristo Jesús. Entonces, muchos engendraron hijos e hijas, ¿verdad? Pero lo que yo decía, yo no sé qué pasó con los hijos e hijas que tuvo Adán y Eva dentro del paraíso, no lo sé, pero Caín tomó a una mujer como esposa y tuvo que ser una de sus hermanas, porque no había otra gente en la tierra. Yo tengo una pregunta, ¿no? Sí. No, más adelante dice que ves que Dios tomó a los hijos de Adán y Eva los engendró adentro como hijos. Y más adelante dice que los hijos de Dios andaban... Sí, ahorita vamos, ese es el segundo juicio. Vamos a llegar ahí, nos hace falta como unas 3 clases más o menos, ¿ok? Los vamos a esperar. Porque allí tenemos que entender una cosa, que la enseñanza que sacan a través de eso, que los gigantes eran hijos de los demonios, es sacada a través del libro de Enoch y no de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, no desecho eso, pero es sacada del libro de Enoch. Entonces, después vamos a ir, ¿saben? Ok. Entonces, miren, hermanos, muy importante, Eva significa madre de los vivientes, ¿verdad? Porque dentro del Edén fue cuando Adán lo mencionó así. Vaya conmigo ahí al versículo 22 del capítulo 2 de Génesis. Dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre, y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Fíjense, sin tener padre ni madre, Adán ya estaba profetizando, ¿verdad?, cuál sería el proceder de todo lo demás, ¿verdad? Dejaría padre, madre, se uniría a su mujer, será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero por ahí dice, pues mira que ya es fuera del Edén cuando dice Eva, madre de los vivientes. Pero aquí hay algo muy importante que yo quiero, fíjense, ya se fue el tiempo, que quiero terminar con esto, hermanos, ¿verdad? Dios puso condiciones, ¿verdad? Puso 3 condiciones en el Edén. Y el Señor puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. 3 condiciones. Entonces, aquí muy importante que, ¿por qué? ¿Por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay en el ser humano algo que se llama libre albedrío, libertad de hacer decisiones. Fíjate, libre albedrío. ¿Cómo se dice en inglés libre albedrío? Free will. Free will. God gave us free will, libertad de hacer decisiones. Pero en esta libertad no podemos quebrar, ¿verdad?, la voluntad de Dios.
Porque si nosotros podemos decir, I got free will, yo tengo libertad de hacer decisiones, sí, pero hay una condición: no quiebres la voluntad de Dios, porque si la quiebras te va a pesar, ¿verdad? Entonces las consecuencias van a llegar sobre tu vida si quiebras la voluntad de Dios. Tienes libertad para moverte, para trabajar, para aquello, aún para escoger esposa tienes libertad, para muchas cosas. Pero si te sales de la voluntad de Dios, porque fíjese, aún así Dios, ¿qué sucede si yo en mi libertad, hermano, fumo por 10 años 3 cajetillas de cigarros diarios? Me va a dar cáncer, me voy a enfermar, algo va a pasar. ¿Era culpable Dios? No es culpable Dios. Me salí de la voluntad de Dios. A lo mejor la voluntad de Dios nomás eran 2 cigarrillos al día. No se crea, hermano. No se crea, ¿verdad? Nomás te lo estoy diciendo para que se ría, ¿verdad? Pero mire, Dios puso 3 condiciones. Obediencia, número 1. El amor, que es el centro de todo. Y el servicio. Porque a Adán, por favor, vaya atrás, sí, por favor. A Adán le dijo el Señor, le dio la libertad, pero también lo hizo. ¿Qué lo hizo? A Adán. ¿Su qué? Su mayordomo. Su mayordomo. A ver, yo le pregunto a usted, ¿cuántos mayordomos de Dios hay aquí? ¿Cómo se dice mayordomo en inglés? Manager? Yeah, that's you. Administrator. Sounds better. ¿Verdad? Imagínense, hermano. Somos mayordomos Foreman or in charge. de Dios. Ahora en Cristo Jesús somos mayordomos. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo hoy? Regresando, ahora sí cuenta regresiva. Regresando a la gente al lugar donde deberían de haber estado desde el principio, a la santidad de Dios. A eso vino Cristo, ¿verdad? Cuenta regresiva. Entonces, muy importante que nosotros, ¿verdad?, entendamos esto, hermanos. Lo demás es, poco a poco nos vamos allá arriba. Puede usted escribirlo, primera dispensación, para que se quede ahí edénica, en la dispensación de la inocencia, ¿verdad? Ellos no tenían ningún pensamiento de maldad, no había nada malo que pensar. Lo único que hacían era obrar conforme a la mentalidad que Dios les había dado. Y sabe una cosa, usted dirá, no, pero eso es imposible, hermano, es que ahorita, no, lo único que tienes que hacer es vencer la carne, vámonos, vencer, doblegarla en el nombre de Jesús. Tenemos la oración, tenemos la palabra, tenemos el ayuno, tenemos cómo santificarla y atravesar por un momento de sufrimiento, un momento de sacrificio, pero vamos a quebrar, y cuando se quiebra aquello, ya es como fluir. Ya no padeces. Los primeros meses padeces. ¿Por qué? Porque no, ¿cómo voy a ayunar? ¿Cómo la palabra de Dios? Y la oración. No, que no, la carne pelea, porque dice el espíritu está presto, pero la carne no. ¿Verdad? Y ahí estás peleando, pero mira, métete, santifícate, comienza, dile al Señor, Señor, yo quiero que mi mente la lleves a tu inocencia, ¿Cuántos hemos tenido pensamientos perversos? ¿Verdad? La perversidad, cuando hablamos de pensamientos perversos, número 1, estamos hablando de pensamientos sexuales. Cuando tenemos pensamientos sexuales fuera del matrimonio, eso se llama perversidad. Es parte de la naturaleza caída. Y esa fue una de las razones por la cual Dios le había dicho a Adán, le decía, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal.
porque te vas a pervertir. Y se pervirtieron sus pensamientos. No hay ni un ser humano que no tenga perversidades en su vida. Ni uno. Pero ¿sabes una cosa? Pero sí hay seres humanos que esas perversidades las hemos santificado en Cristo Jesús. Y que hemos podido, hermano, doblegar la carne. Y al doblegar la carne que ha costado, mira, de repente las perversidades, ¡pum!, se van, se desaparecen y caminas en un fluir, en algo precioso. Pero no puedes bajar, quitarte la armadura, porque eso es algo que toda la vida va a atacar. Mientras estemos en esta carne, toda la vida va a atacar. Por eso yo le decía a los jóvenes, tengan cuidado y también los adultos ya, tengan cuidado con el teléfono, tengan cuidado con el Facebook, Instagram, con todas esas cosas. ¿Por qué? Porque son ventanas. They are windows to your eyes. Son ventanas para tus ojos. Porque de ahí empieza, es como, ¿sabes qué es? El teléfono es el árbol de la ciencia del bien y del mal. pero de estos tiempos. Y son ventanas de maldad que, si permites, te van a hacer perverso tu corazón. Tienes que tener mucho control en tu teléfono. Tienes que tener mucho control a quién estás viendo. A quién estás viendo. Mucho control. O sea, a mí qué me importa el fulano de tal o la fulana de tal si ni los conozco, ¿verdad? A mí me gusta ver fotos de mis hermanas, de mi familia, de ustedes, del pueblo, y que un texto bíblico, algo bonito, y para que no se sientan mal, me gusta mirar también lo de Trump, lo que está pasando ahorita. Pero si yo me pongo a ver, examinar cosas de las personas, quiénes son, qué hacen, cómo se visten, cómo están, ¿me entiendes? Todo eso se va abriendo la ventana, y entonces yo soy el culpable de que la perversidad entre en mi mente. Yo soy el culpable. Entonces, hermano, de esto se trata esto. De que tenemos que santificar nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Sí, esto no es un regaño, es la palabra de Dios, es un consejo, ¿verdad?, bíblico que el Señor nos da. Muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo apareció a tiempo. ¿Para qué? Para llevarnos. Ahora sí que Adán cayó de la inocencia a la conciencia, y el Señor Jesús vino para sacarnos de la conciencia y llevarnos a la inocencia. Ese es el trabajo de Cristo, ¿verdad? Ese es el trabajo. Y la única forma que yo voy a vencer mis pensamientos perversos es a través de la mente de Cristo. Cristo nos dio una nueva mentalidad para que la adoremos, alabemos. Hermanos, recuerden de dónde nos sacó el Señor. Recordemos de dónde nos sacó el Señor, ¿verdad? Y si el Señor no te ha sacado de nada malo, gloria a Dios. ¿Por qué? Mucho mejor. Porque no conoces las profundidades de Satanás. No las conoces. Y muchos de nosotros conocemos las profundidades de Satanás, ¿verdad? Y tenemos que santificarnos para poder ayudar a nuestra prole, a nuestra gente. Muy importante. Cualquiera de nosotros, al bajar la guardia, puede caer. Cualquiera puede caer. Nomás se necesita una cosita pequeña para caer. Por eso tenemos que guardar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos. Tenemos que guardarlos. Tenemos que convertirnos a Cristo para que Él vea por nosotros, Él escuche por nosotros, Él hable por nosotros, Él se mueva por nosotros. De esa manera se domina la carne. No hay nada que pueda dominar la carne, sino solamente el Espíritu de Cristo. Solamente. Y esto es bueno. Amén. Es bueno. Vamos a orar. Señor, porque tú eres bueno.
porque para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, estamos viendo tu palabra. Tú nos llevas paso a paso a través de ella. Y Dios, yo te pido, Señor, que esta palabra fluya en nuestras vidas, podamos masticarla y alimentarnos espiritualmente. Que cuando vayamos a nuestros hogares veamos la bendición de poder tener un techo y una cama donde dormir, Señor, y que tenemos familias, Señor, que podemos amar. Porque, Señor, qué triste es cuando el pecado nos arrastra y no podemos ver estas cosas. Te amamos, Señor, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Te pido por cada uno de mis hermanos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Aquellos que no están aquí, toca sus vidas. Toca sus vidas. Para que tengan el deseo de aprender. Para que tengan el deseo, Señor, de conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, el que es toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, reprendemos la obra del diablo, echamos fuera toda perversidad. En el nombre de Jesús, límpiese nuestro corazón, límpiese nuestra mente. En el nombre de Jesús, ya no queremos caminar por el mal. Enséñanos, Señor, enséñanos el bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Dios lo bendiga grandemente. El Señor te bendiga. Adelante, ánimo.